Buenas noches. Nueva emboscada proetarra, agresión a un agente de la Guardia Civil en la localidad navarra de Alsasua. Ha ocurrido esta misma madrugada cuando estaban identificando a 4 individuos. Eran las 6 de la mañana cuando el Guardia Civil recibió un aviso de que un grupo de personas estaba cruzando contenedores en una calle y cortando la carretera en ambos sentidos. Cuando la patrulla llegó, los agentes procedieron a la identificación de las víctimas. Fue justo en ese momento cuando uno de los agentes recibió una patada por detrás y cayó al suelo. Unos hechos que recuerdan a la agresión de guardias civiles y a sus parejas en un bar de esta misma localidad. Casi 4 años separan estos hechos. Hoy se vuelve a poner de manifiesto la cultura de odio y violencia que vive en las calles vascas. En su segundo día de visita a Barcelona, Pedro Sánchez se ha reunido con Ada Colau. En el Ayuntamiento de la ciudad condal se han firmado 2 pactos importantes de colaboración intergubernamental y también un convenio para que Barcelona sea elevada a capital cultural. Hemos de hablar de la cocapitalidad, algo mucho más integrador, que es el coliderazgo. España necesita muchos más motores de crecimiento. Si queremos volar más alto, necesitamos muchos más motores de crecimiento, de desarrollo, polos de atracción. Pedro Sánchez se lleva a sus ministros a Quintos de Mora, un retiro que se va a producir este sábado y en la que los miembros del Gobierno podrán conocerse mejor y avanzar en su línea de trabajo para esta legislatura. Sánchez repite de este modo una fórmula que ya empleó con su primer gabinete, el salido de la moción de censura y al que también se llevó a esta finca de Toledo en el año 2018. Rechazada la devolución del IVA a las comunidades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera termina con la propuesta de unos objetivos de déficit del 0,2% del PIB para este año. Es decir, se relaja la senda fiscal del gobierno de Rajoy, que planteaba el equilibrio presupuestario en este año 2020, algo que no se va a conseguir hasta el 2022 o 2023. Porque el gobierno quiere hurtar a las comunidades autónomas 2.500 millones de euros que les debe, no a las comunidades autónomas, sino a todos los ciudadanos que viven en ellas por las liquidaciones del IVA de hace 3 años. Es el tercer partido político en España, pero han vuelto a sufrir un cordón sanitario. Vox ha sido vetado de las comisiones permanentes de trabajo del Congreso. Algunas de ellas se han constituido hoy mismo, pero de los 132 cargos que hay, en ninguna va a estar un diputado del grupo de Santiago Abascal. Tras este veto se esconderían las maniobras del Partido Socialista y del Partido Popular. Exclusión absolutamente inconstitucional y discriminatoria de la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados, fruto del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Estados Unidos abate al líder de Al-Qaeda en la península arábiga. Qasem al-Rimi murió el pasado mes de enero durante un ataque aéreo estadounidense después de haberle rastreado mediante vigilancia aérea. Una información que la semana pasada adelantaban diarios de Estados Unidos y que ahora confirma la Casa Blanca. ...15 de octubre de 2016. Radicales agreden a guardias civiles y a sus parejas en un bar de Alsasua. Madrugada del 7 de febrero de 2020. Esta misma madrugada ha vuelto a ocurrir un episodio muy similar al de hace 4 años. Hechos por los que ya se ha detenido a una persona. Nueva agresión a un guardia civil en Alsasua. Ocurría esta madrugada. Varios guardias civiles recibían un aviso de que un grupo de personas estaban cortando una calle con contenedores. Según explican desde la Comandancia de Navarra, durante las identificaciones, uno de los agentes recibió una patada por la espalda y cayó al suelo, lo que le causó algunos rasguños. La Guardia Civil asegura que 4 personas serán denunciadas por altercados en la vía pública y se instruyen diligencias por un presunto delito de atentado contra la autoridad al autor de la patada. Tanto la portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas como Ana Beltrán, presidenta del Partido Popular de Navarra, han querido mostrar su apoyo a la Guardia Civil. Quiero enviar todo mi apoyo y cariño a los agentes de la Guardia Civil atacados por los radicales en Alsasua. La gran mayoría de españoles estamos muy orgullosos de vosotros. Gracias por vuestro servicio en defensa de la libertad.
Mientras el Partido Socialista sigue blanqueando a Bildu y quiere echar a la Guardia Civil de Navarra, los proetarras vuelven a agredir a los guardias civiles en Alsasua. Todo mi apoyo y cariño a los agentes y mi máxima condena a la violencia ejercida por los amigos de ETA. Desde Covite, el colectivo de víctimas del terrorismo denuncian que esta agresión evidencia un ecosistema de odio en Alsasua. Una prueba más de que la cultura del odio permanece intacto en las calles de Navarra y del País Vasco. La impunidad social a la violencia que ejerce el nacionalismo vasco radical incentiva a que se hayan repetido los gravísimos hechos de octubre de 2016. Se refiere a lo ocurrido el pasado 15 de octubre de 2016, cuando dos miembros de la Guardia Civil y sus respectivas parejas fueron rodeados por un grupo de hasta 25 personas. Tras insultarlos varias veces y lanzarles vasos de plástico, fueron agredidos con golpes, puñetazos y patadas. La Fiscalía solicitaba hasta 62 años de cárcel para los acusados y que fuera considerado un delito de terrorismo, pero la Audiencia Nacional acabó descartando esta motivación. Finalmente, 8 personas fueron condenadas a entre 2 y 13 años de prisión por este brutal ataque que, según los magistrados, se cometió por delitos de odio y de animadversión a la Guardia Civil. Hoy ha sido el segundo día de Pedro Sánchez en Barcelona y si ayer se reunía con Quim Torra, hoy ha sido el turno para Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona ha recibido al presidente en el ayuntamiento de la ciudad condal para firmar 2 acuerdos clave. La vivienda, la regulación de los precios del alquiler ha cobrado bastante peso. Durante el transcurso del encuentro han estado acompañados por Carolina Darias, la ministra de Política Territorial, Jaume Collboni, el primer teniente alcalde de Barcelona, y el concejal Joan Subirats. En todo momento ha habido cordialidad y buen tono entre los dirigentes políticos. Incluso la alcaldesa de Barcelona se ha ofrecido para ayudar en ese diálogo con el separatismo. Barcelona es capital de Cataluña y, por lo tanto, para nosotros es fundamental que se recupere la normalidad institucional, el diálogo, las soluciones políticas a los conflictos políticos. Y por ello creo que ayer vimos no una reunión cualquiera, sino un punto de inflexión, una nueva etapa de esperanza, de diálogo constructiva, de respeto. Y creo que eso es importantísimo, ¿no? Y que ayer creo que fuimos mucha gente la que en Cataluña miramos con esperanza hacia el futuro. Y como ciudad de Barcelona, también lo dijimos, para nosotros era muy importante esta reunión porque también veníamos de una década perdida, de una década de gobiernos del Partido Popular que habían interrumpido las relaciones normales con lo que es capital de Cataluña y segunda ciudad del Estado, ¿no? Y lo decía Pascual Maragall, que si le va bien a Barcelona, le va bien a Cataluña, le va bien a España. Sánchez y Colau han firmado una comisión de colaboración intergubernamental y también un convenio para recuperar la aportación económica a Barcelona como capital cultural, es decir, que la ciudad ascienda a ese estatus de cocapital de España. Para ello se van a destinar 26 millones de euros para infraestructuras y proyectos culturales y científicos. Pasemos de hablar de la cocapitalidad a algo mucho más integrador, que es el coliderazgo. España necesita muchos más motores de crecimiento. Si queremos volar más alto, necesitamos muchos más motores de crecimiento, de desarrollo, polos de atracción, de progreso. Y a mí me parece vital que ese papel lo juegue una gran ciudad como Barcelona. Y en ese sentido, pues recuperar el convenio de colaboración cultural, científica, que bueno, pues, fue diseñado y aprobado hace ya muchos años. El volver a reactivar ese espacio para compartir, que es esa comisión que podamos establecer entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Barcelona, me parece esencial, porque efectivamente tenemos desafíos que abordar, desde la escala nacional a la escala municipal. El socialista con este viaje a Barcelona cumple así con los caprichos del separatismo y busca acercarse a ellos para poder tener sus respaldos y así sacar adelante los presupuestos. Otra de las cesiones es la anunciada ya intención de reformar el Código Penal. El planteamiento del Gobierno es reducir el delito de sedición, pero Miquel Iceta ha ido un paso más allá, mencionando también el de rebelión. Asegura que lo que ocurrió en Cataluña no se ajusta a estos dos tipos. La voluntat del govern d'Espanya, que jo conec, és afrontar aviat aquesta qüestió. És a dir, fer la reforma del Codi Penal el més aviat possible? Sí,
Sí, perquè realment s'ha vist una cosa, i és veritat que ara com tot una mica tot és política i tot és una mica de partidisme per part de tots, doncs ara poden haver-hi moltes interpretacions. Per tant, una revisió de la qüestió jo crec que objectivament és necessària. La Fiscalía se opone al permiso de 72 horas solicitado por Jordi Sánchez. El expresidente de la ANC había solicitado salir durante esos 3 días, pero el organismo público entiende que no muestra ningún tipo de arrepentimiento ni sigue programas de reeducación. Considera que ese permiso sería prematuro, injustificado e improcedente. Así lo ha hecho ver la Fiscalía ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Barcelona, que debe avalar la propuesta de la cárcel de Lledoners. Precisamente la Junta de Tratamiento de esa prisión, donde cumplen condena por sedición 7 de los líderes independentistas, permitió ayer a los Jordis salir entre semana para trabajar y participar en actividades de voluntariado. El Gobierno podría ceder a Cataluña el MIR, un asunto que forma parte del acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos y que cumple con las transferencias de competencias. Hablamos ya con Gabriel del Pozo, secretario general del CEM. Señor del Pozo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Si se llega a culminar la transferencia del MIR a Cataluña, ¿sería un atentado contra el sistema formativo? Por supuesto. Esto no dejaría de ser un atentado contra el sistema formativo y una pérdida bestial para este país en cuanto a la formación de un sistema que está mundialmente reconocido, y perderíamos todo esto que llevábamos ya avanzado. De consumarse, la Generalitat sería la encargada de decidir el número de plazas, en qué especialidad y también hasta el temario, ¿no? Ahora mismo el número de plazas de formación que ofrecen las comunidades autónomas ya lo tienen. La diferencia vendría dada en que podría establecer un temario y sobre todo pues, vendría dada en que se establecería un MIR específico en Cataluña, si es que se dan así las circunstancias, porque como el Ministerio no ha sido capaz de poner sobre la mesa en qué condiciones se está negociando, o el Ministerio está negando esta situación, aunque desde otros lados, desde Cataluña, parece que no se niega esta situación, sino que todo lo contrario, se está ahondando en la posibilidad de que esto se produzca, pues nos quedan las dudas. Pero lo que haría Cataluña, entendemos, es la creación de un nuevo MIR, de un MIR específico para ellos, con el desgajo del MIR nacional y con la pérdida de lo que estábamos hablando, de la igualdad, mérito, capacidad y una pérdida para todos. ¿Conllevaría riesgos para la movilidad profesional? Podría conllevar riesgos para la movilidad profesional, evidentemente. Podríamos llegar a la endogamia formativa en el territorio catalán, y también nos podríamos llegar a la dificultad de que los profesionales formados allí se pudieran ir al resto de las comunidades autónomas y que del resto de las comunidades autónomas pudieran llegar allí. ¿Es el sistema actual de formación sanitaria el más idóneo? Esto está demostrado desde el punto de que para Europa es un sistema que tiene unas garantías y somos la envidia en la formación del resto de las comunidades europeas, el resto de los países. De hecho, nuestros profesionales médicos formados con el sistema MIR están sumamente cualificados y están sumamente demandados por otros países como pueda ser el Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera, países donde teóricamente su nivel de retribuciones está muy por encima del nuestro y su nivel de valoración del profesional. ¿Se sienten como una moneda de cambio entre el gobierno y el separatismo? Desde luego nos sentimos como una moneda de cambio entre, no sé si nos sentimos como una moneda de cambio, no sería realmente esto, sino nos sentimos que se está utilizando el tema MIR como un pago de peaje de unos acuerdos entre alguien que quería gobernar y otros que tienen que refrendarle para que gobierne. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.
El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, condenado a indemnizar a Revilla por colaborar con ETA en su secuestro. Así lo ha acordado la Audiencia Nacional, estableciendo que deben hacerse efectivos los embargos y profundizar en la investigación patrimonial. De este modo, los magistrados rechazan que la reclamación de esa indemnización haya prescrito. Boye fue condenado en el año 1996 como autor responsable de un delito de detención ilegal, a la pena de 14 años y una indemnización conjunta de 200 millones de pesetas, es decir, 1.200.000 euros. Un año antes de obtener la libertad condicional, había comunicado que abonaría de forma fraccionada el pago de esa indemnización a razón de 5.000 pesetas mensuales. En 2008, la Asociación de Víctimas del Terrorismo informó de que no se había procedido a dicho pago. El primogénito de los Pujol niega el cobro de comisiones por Gran Tibidabo. Jordi Pujol Ferrusola ha acudido hoy a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. En su declaración ha negado haber cobrado cualquier tipo de comisión de la venta de esta sociedad, que quebró en diciembre de 1999. Los propietarios actuales le atribuyen un delito de blanqueo de capitales a través de las cuentas en Andorra de la familia. A Pujol Ferrusola le han enseñado el extracto bancario de esos más de 8 millones de pesetas. Ha asegurado que ese dinero es nuevo, que no es nuevo, pero que procede de un producto financiero que venció y que el mismo banco transfirió a otra cuenta. La Unión de Militares de Tropa se concentra mañana sábado por los derechos de la tropa bajo el título de La defensa de España no es temporal. Hablamos con Francisco Bellón Clavijo, el presidente de UMT. Señor Bellón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. Denuncian que tras años de reivindicaciones su situación como militares de tropa y marinería no ha mejorado. ¿Se sienten abandonados por el gobierno? Nos sentimos abandonados desde la creación de la Ley 8/2006, la cual ha abocado a la escala de tropa y marinería a ser la más damnificada de las Fuerzas Armadas. Piden la derogación de la ley de 2006 que obliga a soldados y a marineros con contratos de larga duración a dejar el ejército a los 45 años. ¿Qué exigen desde su asociación para cambiar esta situación? Nosotros lo que solicitamos no es en sí la derogación de la Ley 8/2006. Nosotros lo que solicitamos es la creación de una única carrera militar, de un único modelo de carrera militar en el cual sean encuadradas las 3 escalas. No existan límites de convocatoria para ascensos ni límites por edad. ¿Sus reivindicaciones figuran en la agenda de algún partido? Figuran en todos los partidos que se han querido reunir con nosotros. Todos los partidos que nosotros le hemos solicitado reuniones, todos tienen un dossier con todas nuestras reclamaciones que realizamos para la mejora de la escala de tropa y marinería. ¿Cómo debería garantizarse la conciliación familiar y profesional? El garantizar la conciliación familiar y profesional empieza desde el trabajo, desde dentro de las unidades. Hay que controlar que las unidades sean las que garanticen que de forma efectiva se cumplan lo establecido para la conciliación familiar y laboral. Además de la de mañana, ¿tienen pensado seguir movilizándose? ¿Tenemos pensado movilizarnos? Sí, por supuesto. Es necesario. Las movilizaciones. Nos movilizaremos posiblemente en unos periodos de entre 3 trimestralmente, de forma de cada 3 meses, en distintas ciudades de España para seguir reclamando, siempre que sea necesario, nuestras reclamaciones. Francisco Bellón, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Esta concentración se suma a las manifestaciones de las últimas semanas de los agricultores y ganaderos, un problema al que parece que el gobierno no va a dar solución. Pedro Sánchez parece estar muy ocupado intentando contentar al separatismo mientras se agolpan las malas noticias, catastróficos datos de paro, problemas con Maduro o el escándalo de Delcy Rodríguez. La lista de polémicas es larga y pone en evidencia la desastrosa gestión del gobierno. 30 días de gobierno socialista, 30 días de Pedro Sánchez, 30 días también que se han teñido de rojo, y no precisamente por el color de su partido. Porque en rojo se pigmentan los datos del paro. En enero, el mercado laboral español ha destruido más de 240.000 empleos. Se desploma la afiliación a la seguridad social y el desempleo aumenta en 90.000 personas con respecto al enero pasado. El peor dato en 6 años. Desde 2013,
pero desde el gobierno aseguran que es un patrón de comportamiento. El paro registrado siempre ha aumentado en el mes de enero, todos los meses de enero y por tanto también este. Y en esas cifras, de sur a norte, influye también el conflicto de la agricultura. En Andalucía se agrava. En estos momentos somos una especie en peligro de extinción. Un campo que no es rentable y que ha protagonizado manifestaciones y protestas. A lo que se une un conflicto internacional. Es la cuestión de los aranceles de Trump. Están afectando de una manera tremendamente perjudicial a este sector. Unas trabas en las exportaciones para las que piden soluciones. Hay que darle solución urgente desde el Gobierno de España, desde la Unión Europea. Unas colisiones que salen además de la península hacia mar abierto, contra Marruecos, que aprobaba ampliar sus fronteras marítimas y anexionarse así aguas Canarias. Una nueva delimitación que debería ser acorde a ambos países y que generaba la discordia. Que Marruecos quiere delimitar su zona marítima. Todo esto es un derecho que tiene Marruecos de acuerdo con la legislación internacional. Un derecho que, por cierto, España también ha ejercido. Pero la responsabilidad pasaba a exteriores. No veíamos a Sánchez. Tampoco el día en que Guaidó pisaba territorio español. Se delegaba ese cometido de nuevo a la ministra de Exteriores. Un gesto criticado porque no se le daba el mismo recibimiento que hacían el resto de países al que consideran como presidente legítimo de Venezuela. ¿Pero por qué? La respuesta parece estar en unos días antes, cuando el ministro Ábalos se reunía dentro de la polémica con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro. Aterrizaba en Madrid el 20 de enero y ambos hablaron. Ábalos en un principio lo negó, luego cambió su versión y acabó reconociéndolo. Molesta, pero no me impacta. Pedían su dimisión, pero... No, yo vine para quedarme y no me echa nadie. Un giro que demuestra cierta cercanía entre ambas corrientes y según ABC todo apuntaría a que la venezolana habló también con Sánchez y le pidió, atención, que no recibiera a Guaidó. Es absolutamente falso que yo tuviera una conversación telefónica con la vicepresidenta de Venezuela. Absolutamente falso. Y que ese paso por España podría tener relación con un lavado de dinero en Venezuela de reservas de oro. Y solo un último repaso contradictorio, el no al inicio de la mesa de debate antes de las elecciones catalanas, que luego se convertía en un sí, los datos de mujeres asesinadas en enero o el narcoconflicto de Bolivia. Tiremos de refranero. Idea clave, incoherencia. Incluso aprender de los propios errores y tener la suficiente humildad como para saber efectivamente dónde se ha fallado y corregir todos esos errores que se pudieron cometer. 30 días de consejo vendo y para mí no tengo. Ya lo ven, clima político bastante turbio, mientras que Pedro Sánchez y sus ministros se van de convivencia a Quintos de Mora, la finca de titularidad estatal ubicada en Toledo, que ha servido de lugar de encuentro para la visita de otros mandatarios, como hizo José María Aznar con el estadounidense Bush en 2001. Mañana será el lugar para que los miembros del Ejecutivo se conozcan más y estrechen lazos. La última vez que el Gobierno se trasladó hasta esta finca fue en agosto del año 2018, pero esta será la primera en la que va a estar presente Podemos. Según informan desde Moncloa, será una sola jornada que va a comenzar mañana sobre las 9:30 de la mañana con la llegada del presidente y de los ministros. Lo conciben como una sesión del trabajo del Gobierno y habrá otros miembros de equipo presentes, como por ejemplo Iván Redondo. En pleno barullo por las nuevas versiones sobre la historia de Delcy Rodríguez, el expresidente Zapatero viaja hasta Venezuela. Ha llegado a la capital venezolana, Caracas, este mismo viernes en un vuelo directo con origen en Madrid. Así lo desvela el digital Voz Populi. El medio cifra en 38 las ocasiones en las que el expresidente ha viajado a Venezuela. Zapatero es defensor de que la Unión Europea y España no impongan sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Es más, fue uno de los que respaldó la decisión de Pedro Sánchez de no recibir a Juan Guaidó. Vox denuncia a Twitter España por la suspensión de su cuenta oficial. En los últimos tuits de la formación de Santiago Abascal se remontan al 21 de enero. En uno de ellos, en el último, se criticaba la subida del precio del butano, del diésel y de la comida rápida como si fuese una medida urgente enmarcada dentro de la emergencia climática. La suspensión de la cuenta se produjo un día después de este comentario, el día 22, y por aquel entonces se esperaba que el periodo de inactividad
fuese tan solo de 24 horas. Sin embargo, la cuenta oficial del grupo político sigue limitada. La red social considera que Vox incitó al odio con un mensaje en el que acusaba al PSOE de promover la pederastia con dinero público. El grupo de Abascal ha presentado una querella ante el juzgado al entender que ataca su derecho a la libertad de expresión, el derecho de participación política, la libertad ideológica y el principio de pluralismo e igualdad política. Como medida cautelar, solicitan la reapertura de su cuenta oficial. No ha sido Twitter el único veto que ha sufrido Vox en las últimas semanas, también en los cargos de la mesa del Congreso. De los 132 cargos que hay en el reparto de esas 33 comisiones del trabajo de la Cámara Baja, Vox no se va a sentar en ninguna. Hoy se ha constituido 21 de esas comisiones permanentes, las legislativas del Congreso. El PSOE tendrá 10 presidencias, el PP 7, Unidas Podemos 5, una para el PNV y otra para Esquerra. Según publica el diario El País, sería una maniobra del Partido Socialista con el Partido Popular por la que el grupo del PSOE habría pedido al de Pablo Casado dejar fuera a Ciudadanos y a Vox a cambio de que el PP no perdiese esas 7 vicepresidencias. El grupo de Santiago Abascal obtuvo casi 3.600.000 votos, pero hoy el cordón sanitario hacia sus filas ha vuelto a confirmarse. Vox ha criticado las maniobras del Partido Popular y del PSOE, recordando que son el tercer partido político en España. Exclusión absolutamente inconstitucional y discriminatoria de la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados, fruto del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Un Partido Socialista que al menos va de frente, porque ya vieron ustedes en el pasado pleno como el señor Simancas dijo alto y claro que harían todo lo imposible, todo lo que estuviera en su mano para que casi 4 millones de votantes no asumieran responsabilidades en el Congreso por higiene democrática. Una afirmación que hoy se ha consumado gracias al apoyo del Partido Popular. Y saliendo ahora de la Comisión de Interior, donde tengo el honor de asumir la portavocía en nombre y representación del Grupo Parlamentario Vox, esto se ha materializado en que, gracias a la abstención, a la papeleta en blanco del Partido Popular, ha asumido la presidencia de la mesa de la Comisión de Interior doña Ana Botella, del Partido Socialista, anterior secretaria de Estado de Seguridad. Aquí siempre hay colocación entre los partidos tradicionales del bipartidismo y hoy el apéndice naranja. Otro aquí en el Partido Popular parece dar la invitación para irse es Alfonso Alonso. El dirigente vasco podría perder esa condición de cabeza de lista en esas hipotéticas elecciones si finalmente el partido de Casado asume la coalición de Mejor Unidos que ofrece Ciudadanos. De momento, Génova 13 prefiere escurrir el bulto y ni confirma ni desmiente. El Partido Popular del País Vasco tiene un presidente que se llama Alfonso Alonso. En segundo lugar, no hay elecciones convocadas, por tanto, yo tengo que tener el máximo respeto por los órganos internos de mi partido, entre ellos el Comité Electoral, que es el encargado de reunirse para designar en caso de convocatoria electoral a los candidatos en las distintas elecciones. Hoy nuestros presidentes autonómicos son baluarte de la defensa de la libertad en todos los territorios y el País Vasco es un territorio especial y el PP vasco se ha destacado por la lucha por la libertad y por la unidad de España. Y, por tanto, eso es lo que hasta este momento mantenemos y seguimos apoyando, por supuesto, nuestra organización territorial en todas las partes de España. Una estrategia ibérica, así define el alcalde de Oporto su última propuesta, un planteamiento que pasa por la unión de España y Portugal como una alianza económica y aduanera. Somos países vecinos, países con una relación histórica evidente, países que recientemente han presentado una candidatura conjunta para organizar un mundial de fútbol. España y Portugal son dos naciones con vínculos muy estrechos. Sin embargo, Rui Moreira, alcalde de Oporto, quiere más. E eu sempre acreditei, principalmente desde que Portugal e Espanha chegaram à democracia, que nós havíamos de ter Iberolux. Una estrategia internacional basada en 3 ámbitos: ambiental, económico y social. Sin embargo, no es una idea nueva. Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo formaron el Benelux al acabar la Segunda Guerra Mundial, una unión económica y aduanera que ayudó a la reconstrucción de estos países. Ahora, esta idea vuelve a resonar con fuerza. ¿Se imaginan rutas aéreas coordinadas entre España y Portugal? ¿O programas de televisión conectados? Moreira apuesta por crear una identidad ibérica dejando atrás diferencias pasadas. Porque durante muitos anos e centenas de anos
nós vivemos de costas voltadas uns para os outros com enormes desafios, enormes suspeitas e desconfianças. Y apostando por lo que tenemos en común. A ligação entre as nossas cidades fronteiriças é óbvia. Nós falamos um idioma que não é o mesmo, mas que nos entendemos. Temos um espaço ibero-americano que é essencial para nós. ¿Pero qué opinan los españoles? ¿Deberíamos trabajar codo a codo con Portugal? Pues es una idea que lleva rondando desde hace tiempo, o sea, recurrentemente vuelve y puede ser una buena idea. Ahora que hay todo el mundo que es independiente, unirnos un poquito más. La península ibérica era antes solo un país, una nación. Pues en principio me parece bien, claro que sí, porque todo lo que sea unir fuerzas es bueno. Lo que sea unirse está bien, claro, me parece bien. Me parece muy bien. Soy extremeño, conozco Portugal y sé de lo que trata. Sería una conexión cultural y social bastante grande, ¿no? Importante. Pues me parece genial, porque además yo soy portuguesa, me parece genial que ambos países se unan, porque no entiendo cómo no estamos unidos. Españoles, portugueses, sin importar la nacionalidad, todos están de acuerdo en una cosa. En unos tiempos donde la unión está más en peligro que nunca, una alianza entre España y Portugal es lo mejor que pueden pedir. La mezquita catedral de Córdoba es de la Iglesia, así lo defienden expertos en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Estos 7 docentes han elaborado un título que ha sido presentado hoy mismo y que argumenta que la Iglesia ha ostentado de manera pacífica la posesión sobre el templo desde el año 1236. Se trata del libro Estudio Histórico y Jurídico sobre la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba, que aporta una visión jurídica e histórica que argumenta la teoría de que la Mezquita de Córdoba pertenece a la Iglesia. Defienden también que no es un bien público, sino un bien cultural. La titularidad de la Mezquita Catedral es privada y es de la Iglesia Católica. Es la cuestión más relevante de la obra, que se analiza desde una perspectiva amplia, porque es un trabajo colectivo que se podría haber abordado seguramente por una única persona, pero la idea es que se trate desde el punto de vista jurídico y por especialistas en cada una de las materias que se pueden ver afectadas. Hacienda no va a pagar el IVA a las comunidades autónomas, pero rebaja el déficit al 0,2% en 2020. Es una de las propuestas derivadas del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha iniciado hoy a las 5 de la tarde. El Ministerio de Hacienda marca esos objetivos del déficit en un 0,1% para el siguiente año 2021. Esto supone rebajar la senda fiscal de Mariano Rajoy, que pretendía lograr el equilibrio presupuestario en este mismo ejercicio. Sin embargo, según Hacienda, esto no va a producirse hasta el próximo año o el siguiente 2022. La mayoría de comunidades autónomas han insistido en reclamar el IVA de 2017 pendiente y desligarlo de ese déficit. Recalca que son conceptos diferentes. Ximo Puig también se ha referido hoy a esta cuestión. A juicio del presidente valenciano, el problema no hay que buscarlo en el IVA, sino en la financiación. El socialista sostiene que se trata de una irregularidad del gobierno de Rajoy. Sinceramente, la cuestión judicial ni la descartamos ni la dejamos de descartar. Es que nosotros estamos por el diálogo. O sea, si finalmente no hay ninguna respuesta, pues veremos lo que hacemos. Pero no en el tema del IVA, lo veremos en general. No es ya digo, una mensualidad del IVA no es nuestro problema. Nuestro problema es la financiación autonómica. 1.350 millones de euros al año es más que 260 millones, mucho más. Por tanto, no dejemos, o por lo menos yo lo que no quiero es que nadie nos confunda. Si alguien se quiere confundir, se está equivocando, porque ese no es el debate. El debate no es la mensualidad del IVA, el debate es la financiación. La defensa de la autonomía en materia fiscal ha llegado de la mano del consejero madrileño de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Laschetti. En el caso de Madrid, ha incidido en que son 377 millones los que les deben del IVA del mes de diciembre de 2017 y ya se está preparando un recurso para llevarlo a los tribunales. Cualquier intento de limitar la capacidad normativa de la Comunidad de Madrid sobre sus impuestos o la parte de los impuestos que nos corresponde, primero, será ilegal. Si te dicen, tiene usted capacidad normativa, pero no la puede ejercer más que en una banda de 1 o 2 puntos, entonces significa que han hecho que el socialismo sea obligatorio. Mantener este entorno de impuestos bajos, de estabilidad presupuestaria y de libertad económica, y que siga dando muchos frutos durante los siguientes años.
El consejero extremeño de García Paje, uno de los más críticos del socialismo, al igual que el Partido Popular, ha anunciado que piensa acudir a la justicia. En Castilla-La Mancha recibamos los 135 millones que se nos restaron de la liquidación del 2019. Yo creo que esto es blanco o negro, o se reciben esos recursos o desde luego dentro de lo que es la normalidad institucional reclamaremos por ellos en los tribunales, de la misma manera que el Estado, cuando está disconforme con alguna norma que ha aprobado la comunidad autónoma, pues la recurre en el Tribunal Constitucional o en las instancias que considera oportunas. La semana pasada ya le dimos, en esta semana, ¿no?, ya le dimos autorización al Gabinete Jurídico para que inicie las actuaciones administrativas y judiciales que fueran necesarias. En ese sentido, pues no tenemos ningún problema en iniciarlas, aunque ya las hemos iniciado, y preparar aquellos recursos que consideramos que son pertinentes. Pablo Casado se ha reunido hoy con los consejeros de Hacienda de su partido. El encuentro se ha producido a unas horas del inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el centro de la mesa ha estado esa compensación de los 2.500 millones de euros del IVA no cobrado en diciembre de 2017 por las comunidades autónomas. El PP ya aseguraba que si el Ministerio de Hacienda les planeaba esa compensación con el déficit, no lo aceptarían. Exigen un ingreso que compense las cantidades que no percibieron y van a luchar por ello. Avisan que usarán todas las opciones que les permita la ley. Porque el Gobierno quiere hurtar a las comunidades autónomas 2.500 millones de euros que les debe, no a las comunidades autónomas, sino a todos los ciudadanos que viven en ellas por las liquidaciones del IVA de hace 3 años. Estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación, estamos hablando de servicios públicos que hay que defender, que hay que proteger y que hay que financiar con estos 2.500 millones de euros que el Estado le debe a las comunidades autónomas, que está utilizando en pagar otros asuntos, en pagar vicepresidentes, en pagar asesores y en pagar estructuras de poder que hoy Pedro Sánchez utiliza a sus anchas. A diferencia de lo que mantiene Sánchez, de que la ley no basta, desde el Partido Popular defendemos que la ley lo es todo. La ley emana de la democracia misma y hay que cumplirla, que se tiene que aplicar la Constitución y las leyes que todos nos hemos dado. Y por eso las comunidades autónomas del Partido Popular van a reclamar al unísono lo que de todos sus ciudadanos pertenece, hasta las últimas consecuencias. Parece que hay unanimidad entre los varones, aunque no sean del Partido Popular, en que esto es injusto. Xavier Urcajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues sí, ha sido como una bomba de efecto retardado conocerse que el presidente del Gobierno promete enviarle a Torra 4.000 millones y algunas otras partidas suplementarias para engrasar ese camino de diálogo que él defiende, y ha sido pues que ha reaccionado todas las comunidades autónomas que ven en eso un privilegio de Cataluña como un solo hombre. Las del PP y las que no son del PP, porque hoy la novedad es que Emiliano García Paje, el barón de Castilla-La Mancha, pues también está a vueltas con que le devuelvan el IVA, que es la tesis fundamental y justa del resto de las comunidades autónomas que así lo reclaman. Pues Madrid, Andalucía, Galicia, todos estaban en que, oiga, hace 2 años que nos deben el IVA, nos lo tienen que devolver sí o sí. Y no vale esconderlo debajo de una alfombra para ver a quién beneficio y a quién no. A eso se ha apoyado, se ha apuntado Emiliano García Paje, el último, y quizás la voz más potente en la reclamación de las autonomías es la del barón de Murcia. El barón de Murcia que dice, Fernando López Miras, dice, les están quitando a los murcianos para darle a Torra en Cataluña, esto es un escándalo. Bueno, pues en eso es en lo que estamos. Y al tiempo que protestan los presidentes de las comunidades autónomas que quieren lo suyo, lo que les deben desde hace 2 años, piensen que hay muchas empresas y muchos autónomos a los que la agencia tributaria tampoco les está devolviendo en tiempo y en forma el IVA. Xavier, gracias y muy buenas noches. El código postal es un indicador de la mortalidad en España. En nuestro país se producen más muertes en el sur que en el norte y en las ciudades antes que en los pequeños municipios. La muerte, la gran temida por muchos, aunque parezca que no, llega, y no a todos llega por igual, porque no es lo mismo morirse en León que hacerlo en Cádiz. Vean por qué.
Un estudio con datos de casi 10 millones de fallecimientos entre 1989 y 2014 ha permitido al Atlas Nacional de Mortalidad en España realizar este análisis. Este mapa que ven en términos generales representa el riesgo de muerte en cada municipio. En total, 74 causas. Si vive usted en la capital, Madrid, por ejemplo, sepa que tiene un riesgo superior al resto de fallecer por neumonía. Y ojo, porque los 9 pueblos de 10 con mayor riesgo de muerte por tumores malignos de la tráquea, bronquios y pulmón están en Badajoz o en Cáceres. Y no es casualidad, porque Extremadura es precisamente la comunidad con mayor porcentaje de fumadores. Otros factores, como los laborales, son decisivos. En la cuenca minera asturiana se encuentran varios municipios donde existe un alto riesgo de muerte en los hombres por enfermedades de las vías respiratorias y por cáncer de esófago y laringe. Ocurre lo mismo en municipios de Jaén y del Bierzo León. La desigualdad económica es otro de los factores que influyen en el tipo de muerte. La mortalidad en el sur es superior a la que se observa en el norte de España. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad asociada a la comida basura. ¿Y dónde hay más lugares de este tipo? En el sur. Las provincias con más riesgo son Tenerife, Sevilla, Cádiz y el resto de andaluzas. Y un dato no apto para hipocondríacos: el código postal influye en las posibilidades de morir por una determinada causa. Pero tranquilos, no hay que asustarse ni mudarse. Derrumbe de un vertedero sobre la AP8 a su paso por Zaldívar, en Vizcaya. Se continúa buscando a 2 trabajadores desaparecidos tras haber hallado amianto, lo que ha provocado que esa tarea se haya paralizado durante las primeras horas de este viernes. Los geólogos tratan de determinar la situación del terreno, que permanece inestable, para prever eventuales movimientos que puedan complicar aún más los trabajos en la zona. En las tareas de búsqueda participan unas 60 personas, ertzaintzas, bomberos, técnicos de emergencia y operarios de empresas privadas. El desprendimiento de la ladera comenzó ayer sobre las 4 de la tarde, cuando un trabajador del vertedero estaba montando en una grúa y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Este hombre salió ileso. Tras 2 meses de cierre y con polémica de por medio, reabre el paritorio de Berín. El pasado lunes volvió a abrir sus puertas y el primer bebé que ha nacido en este hospital de Orense ha sido un niño. Una mujer de la localidad dio a luz este jueves a su segundo hijo, Kevin Batista Martínez. El segundo nacimiento ha sido una niña, María Luca, a cuya madre se le había inducido el parto con oxitocina. Estos partos se han producido tan solo 3 días después de que la Xunta de Galicia decidiese reabrir el paritorio tras 2 meses cerrados. La Xunta había variado sus argumentaciones para justificar su cierre, desde la baja natalidad hasta la falta de personal médico. El centro incorporó a su plantilla a una pediatra y cuenta con otro profesional que está de guardia. Fue en octubre cuando se produjo un tiroteo en la barriada de Suerte de Saavedra, en Badajoz, en el que un joven de 27 años resultó herido de carácter crítico. 3 hombres diferentes han sido detenidos por su presunta implicación en el marco de la Operación Adviento, desarrollada por la Policía Nacional, en la que también han sido detenidos otros 3 varones por tráfico de drogas. Los detenidos son 6 varones de entre 25 y 49 años, 5 de ellos con antecedentes y que ya han ingresado en prisión provisional por un delito de homicidio. Los agentes también llevaron a cabo varios registros en los que fueron intervenidos 3.000 euros en efectivo, joyas, cámaras de videovigilancia, armas blancas y otros efectos para la manipulación de sustancias estupefacientes. Estados Unidos confirma la muerte de Qassem al-Rimi, el líder de Al-Qaeda en la península arábiga. Murió en una operación estadounidense, un ataque aéreo en Yemen el pasado mes de enero, después de rastrearle mediante vigilancia aérea. Una información que ya había adelantado la semana pasada el New York Times y que ahora confirma Donald Trump. Era el líder de Aim al-Zawahir, una de las ramas más peligrosas del grupo terrorista. Ha perpetrado atentados más allá de sus bases casi siempre contra los intereses de Estados Unidos. Se había unido a Al-Qaeda en la época de los 90 trabajando para Osama Bin Laden. Es el segundo gran golpe a los enemigos de Washington en Oriente Medio en solo un mes, después de que las fuerzas estadounidenses eliminaran en Irak a inicios de enero a Soleimani, el comandante de las fuerzas Quds.
Confirmada la muerte del médico chino que descubrió el coronavirus. Tras muchas horas de confusión sobre su estado de salud, el hospital de Wuhan anunciaba la trágica noticia. Se encontraba en una condición crítica y el equipo del centro trabajó para lograr restabilizarlo, pero lo hizo sin éxito. Se contagió cuando trataba a un paciente que tenía el coronavirus sin saberlo. El 30 de diciembre dio la voz de alarma y a los 10 días comenzó a toser y tener fiebre, provocando su ingreso en el hospital. El pasado 1 de febrero dio positivo. El brote de coronavirus se ha cobrado ya la vida de al menos 560 personas en el país asiático. El coronavirus está afectando al Congreso Mundial del Móvil que se celebra en Barcelona. A principios de esta semana, el fabricante coreano de LG anunciaba que no iba a acudir a este año como medida preventiva. A LG se suma ahora el sueco Ericsson. El fabricante tecnológico Ericsson ha anunciado su decisión de no acudir al Mobile World Congress, que se celebra del 24 al 27 de febrero en Barcelona, todo como una medida de precaución ante la propagación del coronavirus. De esta manera, la compañía se convierte en la segunda gran empresa internacional que decide retirarse después de que el fabricante LG anunciara el pasado martes que no acudirá a la edición de este año. El virus sigue siendo noticia en todo el mundo. En Chile, un total de 1.596 trabajadores de la salud han sido enviados a la localidad de Wuhan, epicentro del brote del nuevo coronavirus, para ayudar a controlar la epidemia. Una epidemia que ya ha dejado más de 630 muertos y algo más de 31.000 afectados en el país asiático. La luna más blanca y brillante de todo el año vamos a verla este fin de semana. Los más madrugadores podrán observarla con mayor claridad a las 8:30 de la mañana del domingo, aunque va a durar 3 días, desde este viernes y hasta el lunes. Se llama luna de nieve y este fenómeno se produce cuando el satélite se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, que se conoce como perigeo. Lo hace además en fase de luna llena. Para que se hagan una idea, su diámetro aumenta un 14% y el brillo es un 30% mayor. Para poder disfrutarla al máximo, lo mejor es huir de las ciudades, de la contaminación lumínica y optar por un sitio cómodo, con cierta altura y vistas despejadas. Nos despedimos ya, volvemos el lunes con más información, pero muchas gracias por acompañarnos y que tengan un buen fin de semana. Muy buenas noches.